Hola, buenas, soy Julián Andrade, soy estudiante de la CID y hay que hacer un videoforo para la clase de Finanzas Corporativas 2 del profesor Alan Cruz Cubillo. Para poder realizar este videoforo tuvimos que analizar y ver la materia del profesor Aswatz Namora para poder ver los elementos propios de la evaluación y poder realizar el video. Bueno, en este videoforo vamos a ver sobre los diferentes tipos de elementos de la evaluación. La evaluación tiene el valor incítrico. También es muy importante ver la influencia que tiene la historia en la compañía cuando se vaya a hacer la evaluación. La tasa libre de riesgo, la prima por riesgo en el patrimonio, la voluntad de las betas, la estimación de los flujos y la tasa de crecimiento, y entre otros serán vistos en el video. Pero antes, ¿qué es la evaluación? La evaluación en sí, visto en el punto de vista de la empresa, es el proceso mediante el que se busca cuantificar los elementos que contribuyen su patrimonio, su actividad, su potencial o cualquier otra característica relevante que tenga que ser visto con su actividad económica. Porque es muy importante que la empresa tenga una evaluación correcta y al día. Es muy importante porque cuando una persona quiere invertir o comprar una empresa, ellos usualmente piden la evaluación de la empresa para analizarla y ver si se encuentra en buen rumbo o si va a recaer o está en muy mal rumbo y va a quebrar en cualquier otro momento, y es pérdida de dinero y es un riesgo. Pero también sabiendo ese significado, actualmente la evaluación en el punto de vista empresarial ya no tiene como fin de obtener un valor transacción, porque se ha convertido como una herramienta más que nada gerencial y fundamental para poder obtener y medir la eficiencia de la gestión de los negocios, para aclarar si sirve para determinar las creaciones o destrucción de un valor o de un activo. Por eso es muy importante que una empresa tenga su valor al día para que los futuros inversionistas o compradores de la empresa sepan en qué rumbo se encuentra la empresa para invertirla o comprarla. Además, viendo desde el punto de vista de lo que es el profesor Asmat Damora, cuando uno pregunta qué es valoración, bueno, cuando uno le pregunta a cualquier persona, la persona usualmente va a responder que son montones de números o modelos. Eso es porque la persona no ha investigado y no ha descubierto, no ha leído mucho sobre el tema de valoración. La valoración en sí parte de muchos números y muchos modelos, porque valga la redundancia, el profesor dice que es eso, pero no quiere decir que es solo eso, porque la valoración es como contar una historia. ¿Cómo que contar una historia? Uno se preguntaría. Bueno, es aparte de los números y los modelos, cuenta la historia sobre la empresa, sobre la organización, sobre su crecimiento, y también refleja sus decisiones que ha tomado a lo largo de su vida útil, y también demuestra el rumbo que desea los dueños darle a la empresa. Por eso es muy importante tener la valoración al día, para que cuando un inversionista quiera invertir en la empresa, analiza la valoración, ve que se encuentra en buen rumbo, que las decisiones gerenciales que tiene la empresa son correctas y si van con su misión y su visión de la empresa. Además, el valor incítrico, se preguntarán qué será eso. Bueno, el valor incítrico se refiere prácticamente el valor de la compañía, las acciones, la moneda, el producto, determinado a través del análisis fundamental, y además sin hacer referencia al valor del mercado, como lo enseñó el profesor Asmat Namora en su segundo video, que dice todo se trata del negocio. Entonces la valoración cítrica, ¿qué es? Es una herramienta para lograr hacer una valoración de la empresa. El flujo efectivo. El flujo efectivo también se puede llamar flujo de caja o en inglés cash flow. Es la variación de entrada o salida del efectivo en un periodo determinado. Y además, haber dicho eso, el flujo de caja es la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado. Por tanto, sirve como un indicador de la liquidez de la empresa, es decir, es decir, la capacidad de generar efectivo que tiene el negocio. Bueno, ya he explicado qué es el flujo efectivo. Se van a preguntar cómo uno puede llegar a medir el flujo efectivo. Bueno, aquí hay dos formas. El flujo efectivo para accionistas, que son los flujos de efectivos sobrantes después de pagar las deudas que recibieron los accionistas, que eso se llega a medir de las siguientes formas. Modelo de descuento de dividendos, que es ver lo que reciben los dividendos, primero que todo. Ya luego se tiene que ver viendo otra versión robusta, que es el modelo de descuento de los dividendos, pero incluyendo la recompra de esas acciones. También estimando dividendos potenciales, lo que una compañía podría pagar en vez de lo que actualmente paga. En otras palabras, vamos cuánto dinero sobra después de cubrir todas las necesidades que necesita cubrir la empresa para lograr seguir con su funcionamiento, con sus actividades del negocio. El segundo modelo para calcular flujo efectivo se llama flujo efectivo para todo el negocio.
Eso quiere decir que estima todos los flujos de caja que vamos a comenzar con los ingresos operativos y no con el ingreso neto. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es sustituir nuestros gastos por ingresos. Con los ingresos operativos vamos a actuar como si pagáramos intereses, pero vamos a sustituir nuestras necesidades en reinversiones para poder obtener el flujo de efectivo de la compañía entera. Además, otro punto de vista del flujo de efectivos es la importancia que existe en las reinversiones de los proyectos de flujo efectivo. Bueno, es muy importante reinvertir porque las reinversiones podemos llegar a obtener pequeños ingresos para obtener eventualmente mayores ganancias en los ingresos. Y para esto el negocio debe reinvertir. Y eso también debe equilibrarse y ya que porque podría crear inestabilidad en la empresa. Entonces cuando se vaya a reinvertir hay que hacer una evaluación y hacerlo correctamente, aunque sea pequeño o grande la reinversión del efectivo, así lograríamos en un futuro llegar a tener un mayor ingreso sobre esa pequeña inversión que tuvimos. Lo importante que debemos de ver en el caja de efectivo es como cuál sería un valor de un activo en una valoración de un flujo de efectivo descontado. Bueno, el valor de un activo en una caja de flujo descontado es el que tiene que ganar dinero en algún momento en el que nunca puede haber un activo negativo. O sea, la valoración de descuento es una herramienta para medir la valoración intrínseca, ya que mide el flujo de efectivo esperado en una empresa, el crecimiento y el riesgo de la hora de extraordinarias. Un punto muy importante que debemos de ver en este videoforo es la tasa de libre riesgo. ¿Y qué es tasa libre riesgo? Se preguntarán. Bueno, tasa libre riesgo, que también se le puede llamar tasa de cero riesgo, que es lo mismo, es un concepto teórico que asume que la economía existente, una alternativa de inversión que no tiene riesgo para el inversionista. Casi el mismo nombre lo especifica, pero por lo general esta tasa de libre riesgo es una medida por los rendimientos de los bonos de los Estados Unidos. Y además, ¿cuáles son las características que tiene esta tasa libre de riesgo? Las características que tiene esta tasa libre de riesgo es para los inversionistas que deben tener las siguientes, que es que sea un riesgo sin incumplimiento y que el riesgo que sea sin inversión, por cierto, que todos los valores del gobierno estén, no todos los valores están libres de ese riesgo. Además, otro punto importante y sabiendo la información que es tasa libre de riesgo, es cómo se puede determinar que un activo esté tasa libre de riesgo. Bueno, para que un activo esté sin la tasa libre de riesgo, porque lo estoy mencionando mucho, son aquellos que no se aseguran una rentabilidad cierta, ya que la probabilidad de incumplimiento de pago es sumamente baja y que considera que este es el libre de riesgo de incertidumbre y de su emisor y de su riesgo, mediante por su validez y desviación típica es cero, completamente cero. Además, otro tema es como les voy a explicar cómo la diferencia entre la tasa de descuento nominal y la tasa de descuento real. Bueno, la tasa de descuento real se ignora por completo la inflación. Esto es porque hacer los flujos de caja reales se pronostican el número de unidades que voy a vender y actúa como si el precio no fuera a aumentar. Incluso si hubiera una inflación, por lo tanto, nuestra tasa de descuento tiene que ser una tasa de descuento real. ¿Y cómo será la tasa de descuento nominal? Bueno, tomando en consideración la inflación, se tiene que tomar la decisión de cuál moneda se va a utilizar en el flujo de caja efectivo, ya que en la moneda se va a volver en problemas solo en los flujos efectivos nominales. Una vez que se escoja la moneda utilizada, como un dólar, pesos, colones, euros, para el flujo efectivo, la tasa de descuento debe hacerse como una misma moneda. Más, otro tema que les voy a explicar que hemos estudiado es que es una prima de riesgo de liquidez. Bueno, se preguntarán, eso es como un equity risk premium. Es la prima que los inversionistas cobran por invertir en el patrimonio promedio, o en otras palabras, se refiere al exceso de rendimiento de la inversión en el mercado de valores sobre una tasa libre de riesgo. Es exceso de rendimiento de cómo pensar los inversionistas por asumir un riesgo relativo por mayor inversionistas como el capital, el historical risk, premium, Diane Force o looking premium. Y esos son los métodos que se utilizan como para medir el equity risk premium.
Pero se preguntarán, ¿qué serán? Les voy a explicar. Bueno, el Historical Risk Premium se hace viendo hacia atrás el histórico de las primas. O sea, viendo como el historial de sus primas que han tenido en el riesgo, tanto que han llegado a generar ellos en el pasado. Y Looking Forward está implementando ver hacia adelante, no hacia atrás como Historical Risk Premium. Es completamente lo contrario. ¿Cómo hacen para ver adelante? Hacen una estimación observando las acciones del mercado y a la vez están observando los bonos del gobierno en un periodo establecido. Para así el mercado, en cuestión de un mercado emergente, podamos construir una prima de mercados maduros como en los Estados Unidos y utilizando algunas de las siguientes formas, obviamente, como margen de incumplimiento de los bonos del país o algunos ajustes en el riesgo de las acciones, que es en la prima de riesgo que está basada en la voluntad de las acciones del mercado, en las relaciones de la tasa de los bonos del gobierno. Ahora les voy a hablar sobre las betas. Bueno, ¿cuáles son los determinantes de las betas? Bueno, se encuentran varias. La beta apalancada y las betas no apalancadas. Bueno, las betas apalancadas, un rápido resumen, las betas apalancadas está el apalancamiento financiero, que es cuando mayor sea la proporción del capital de la empresa o que el negocio obtenga de la deuda, mayor será su beta capital. Y de la beta no apalancada aquí tenemos dos, que es apalancamiento operativo o naturaleza del producto o servicio ofrecido por la compañía. El apalancamiento operativo es cuando la mayor sea la proporción del costo que se fijó, mayor será la apuesta de la empresa. Mientras que la naturaleza del producto o servicio ofrecido por la compañía, cuanto más discrecional sea el producto o el servicio, mayor será la beta. Bueno, ya habiendo visto eso, ¿qué pasaría si a un negocio no les gustan esas betas? No les gustan determinantes betas. No hay ningún problema, porque existen unas medidas de riesgo relativo que se pueden utilizar cuando no les gustan. Y son 4 que les voy a explicar. La primera es bottom-up betas. Son más precisas porque son un promedio de muchas betas, como más o menos entre 100, 500, 600. Es un promedio de ellos que se recomiendan por encima de la beta, debido a que el error estándar es significativamente menor el que una beta de regresión. El otro es la desviación relativa del patrón. Es para medir el riesgo total. Otra medida es la medida cualitativa de riesgo. Refleja las variables de su flujo efectivo. Pero la diferencia es que en esta las utilidades medidas contables es para obtener las medidas del riesgo relativo, no como la de la desviación relativa del patrón, que tiene ya un riesgo que ya mide el riesgo total. Bueno, otro tema importante que vamos a ver en este video foro es costo capital. Y se preguntarán, ¿qué es costo capital? Bueno, nos hemos preguntado y nos hemos hecho muchas preguntas en este video y he intentado responderles, espero lo haber logrado y ahora voy a intentarlo de nuevo. ¿Qué es costo capital? Bueno, el costo capital es el promedio ponderado de lo que cuesta aumentar las acciones y lo que cuesta pedir un dinero prestado, o sea, pedir un préstamo en un banco. También es la combinación que se usa para lograr llegar al valor de negocios enteros. Y además el costo capital es la suma de costo de equipo y costo de deudas. Y si uno X o Y quisiera llegar a disminuir el valor del costo de capital, lo único que uno debe hacer es reducir el porcentaje, el valor, mejor dicho, de uno de esos dos mencionados anteriormente, costo de deuda o costo de equipo. Y el siguiente tema que voy a mencionar y voy a hablarles es sobre un dato que ya mencioné anteriormente en el tema pasado, costo de deuda. Pero antes, ¿qué es la deuda? La deuda son todas las obligaciones financieras que los negocios deben saldar con otras partes que estén directa o indirectamente relacionadas con la operación de la empresa. O sea, en otras palabras, es la obligación que uno contrae al pedir dinero o pedir un préstamo y crear la deuda. El que ha pedido es el deudor, o sea, la empresa se llamaría el deudor, y el banco o la persona que uno le está llegando a pedir el dinero se llamaría el acreedor. Esta información, si consideramos lo que dice Damora, según para poder llegar a cumplir esos criterios, la deuda
tiene que tener un lugar a un compromiso contractual que debe cumplirse en los tiempos buenos o malos. Ese compromiso suele ser deducible de impuestos. Eso lo separa de las acciones. Pero también, no hacer ese compromiso puede costar el control sobre el negocio. Y además, como les mencioné antes, ¿qué es el costo de deuda? Es la tasa a lo que puede pedir un préstamo a lo largo plazo. Y hoy en día reflejará no solo su riesgo de incumplimiento, sino también el nivel de la tasa de interés en el mercado. Otro tema es el valor de crecimiento. Ya comprendiendo los flujos de efectivo de la compañía, ya es necesario poder conocer el tipo de crecimiento que va a tener esta compañía, conociendo los flujos de efectivos como se han explicado anteriormente. Para poderlos estimar, existen 3 formas de estimación de crecimiento de la compañía. El número 1 es Historical Growth, número 2 Outsourcing, Manager and Analyst, y el número 3 es viendo la compañía por nosotros mismos. Bueno, el número 1 es Historical Growth, depende de la medida que usemos cada uno de los que ve el historial. Ya sea Growth in Revenues, Growth in Earnings per Share, Growth in Incoming, Growth in Operating Incoming, todo va a depender de eso. Porque cada uno puede llegar a tener un dato completamente diferente, un número diferente. Pero también depende del periodo del tiempo que escojamos para realizar el análisis. Porque eso también va a afectar mucho en el análisis, porque el valor que dé también puede variar mucho. En los dos varían. En Outsourcing Manager Analysis, los gerentes saben más de la empresa que nosotros, obviamente. Pero eso tiene 2 fallos fatales y mortales. Porque ellos no pueden ser objetivos. Y porque un gerente va a decir que un mal gerente está llevando mal toda la gerencia, entonces está llevando a la compañía a la quiebra. Por lo tanto, la tasa de crecimiento de gestión puede que no sea realista. En el caso de un análisis, las tasas de crecimiento de los analistas son malos, porque esos se enfocan en las ganancias por acción en los cortos plazos y no pasan de los cortos plazos, solo les interesan los cortos plazos. Ignoran por completo los largos plazos, por lo que no sirve para los de crecimiento a largo plazo, por eso. Y el tercero es viendo a la compañía nosotros mismos. Ahí tenemos que ver cuándo está el rendimiento y qué también está vendiendo. Y si pensamos que el crecimiento intrínseco solo puede venir de los 2 lugares, puede provenir de aumentar su base de activos, haciendo nuevas inversiones y obteniendo un rendimiento de esas nuevas inversiones. O puede prevenir de la eficiencia. Una o 2, cualquiera les ayudaría mucho. Invertir y va a tener un buen ingreso, va a tener una muy buena ganancia. O prevenir de la eficiencia para prevenir desgracias. Otro valor es el valor terminal. El valor terminal es el número que utilizamos como referencia para capturar qué va a pasar después del año que se haya establecido como término de la compañía. O sea, si una compañía estableció que en los 5, 7 o los 10 años iba a terminar la compañía con una estimación que posiblemente sería la duración de la compañía, vamos utilizando el valor terminal, ese es el número que utilizamos para calcular. Se logra calcular con 3 medidas: el valor de liquidación, el modo de crecimiento estable o el enfoque múltiple. Lo voy a hacer de explicar de atrás para adelante. El enfoque múltiple nunca se debe utilizar en múltiples como de 5 o 10 años, porque enfocarse en eso se volvería el valor y no sería un valor incertico, porque se convertiría en un valor relativo, completamente relativo. Porque nunca se usaría en Abel múltiple, en múltiple o en cualquier otro. Es completamente hacerlo está mal. El otro es viendo el modo de crecimiento estable. Es donde se asume que la compañía podrá durar más de lo que establecido, más de los 5 o los 10 años que estableció. Pero sus flujos de activo van a estar creciendo constantemente para siempre, lo cual se conoce como perpetuidad creciente, lo cual que se puede calcular con una simple ecuación.
pero el valor de liquidación y el valor negociado en marcha son formas válidas para poder enfocarse en término de evaluación, en el término en valor terminal. Como lo mencioné, en valor de liquidación es al final como en alrededor de los 5 o 10 años cuando una empresa está cerrando negocios o quiere vender como un activo porque ya terminó su tiempo, lo cual se conoce como el valor, ahí se conoce como el valor de liquidación y se usa normalmente en empresas privadas.